Cordial saludo, María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas a la doctrina sobre las indulgencias. Un tema, el de las indulgencias, que el Catecismo de la Iglesia Católica lo ha incluido al final, en la parte final del sacramento de la penitencia. El motivo por el que la doctrina de las indulgencias, pues el Catecismo lo explica dentro del sacramento de la penitencia, pues es porque el sacramento de la penitencia es un sacramento dirigido a perdonar la culpa del pecado, esa ofensa que el pecado ha infligido en el corazón de Dios Padre, que nos ama entrañablemente. Decíamos y explicábamos que el pecado no es meramente una transgresión, como muchos piensan, no una transgresión de unas normas, no. El pecado es una indiferencia, un rechazo, un desprecio del amor de Dios que nos quiere. Y el sacramento de la penitencia está basado, incide en ese perdón de esa culpa, de esa ofensa. Dios Padre nos da un abrazo de perdón. Y por lo tanto, en ese momento, la pena eterna que conlleva el pecado grave, el pecado mortal, ¿no? Esa pena queda plenamente perdonada, plenamente borrada. Pero también decíamos que el pecado no solamente tiene un efecto en cuanto a la ofensa que inflige en Dios, también el pecado tiene otro tipo de efecto, que es causar un desorden en nosotros, causar un apego. El pecado sí es un desprecio al amor de Dios, pero también es un entregarse desordenadamente, un apegarse desordenadamente a las criaturas de esta vida. Por ejemplo, alguien cuando se entrega inmoderadamente, ¿no? Se entrega a la bebida, por una parte está despreciando el amor de Dios, claro, porque Dios le ha creado para que sea feliz, le ha dado recursos. En el fondo, cuando alguien se refugia, ¿no?, o busca la felicidad, pues, por ejemplo, en la bebida, ¿no?, está despreciando el amor de Dios, está despreciando que Dios le quiere como padre y le quiere una vida digna. Y le ha dado suficientes cualidades para que sea feliz. Pues supone un desprecio del amor de Dios, pero además también supone un desorden, supone un crear malos hábitos, supone un apego a ese recurso, a ese tubo de escape que él busca, ¿no? Supone un desorden interior. Bueno, pues las indulgencias, en lo que incide, no es como eso que hemos dicho del sacramento de la penitencia, que la penitencia incide en el perdón de la ofensa a Dios. No, las indulgencias no inciden en eso. Las indulgencias inciden en la purificación que uno necesita de ese apego que ha creado en sí el pecado. Porque claro, para poder entrar a gozar de Dios en la intimidad del cielo, de la Jerusalén celestial, por supuesto que es necesario que nos hayamos reconciliado con Dios, ¿no?, en un abrazo de amor, en ese abrazo de perdón que Él nos ofrece. Pero también es necesario que se haya completado la tarea de purificación, de desapego, de reconquistar la libertad del alma que había quedado atada a apegos. Esa pena temporal, hay una pena temporal, aparte de la pena eterna, que es la que hace referencia, ¿no?, a nuestra ofensa a Dios. Hay una pena temporal que está motivada por la necesidad de purificar los apegos que el pecado ha creado en nosotros. Bueno, pues eso decíamos, que esa pena temporal, mejor dicho, que esos apegos, que en sí, esos apegos de nuestro corazón, ¿no?, a las criaturas, cargan con sí, no conllevan una pena temporal, pues pueden ser purificados pues por el ejercicio nuestro cotidiano de las virtudes, por una oración más intensa, por una vivencia de la Eucaristía más fuerte, por el ayuno, por la práctica de las obras de piedad, las obras de caridad, etcétera. Todo el ejercicio de la vida cristiana intensa, la aceptación de las cruces, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la muerte, todo ello son medios concretos por los que nos vamos purificando. Pero también decíamos que la Iglesia, en su ser madre,
y ser también expresión cercana para nosotros de esa paternidad misericordiosa de Dios, también nos ofrece el tesoro de las indulgencias, que es como un complementar, ¿no?, por la comunión de los santos, por los méritos de todos los santos unidos a los de Jesucristo. Complementar eso que a nosotros nos falta en esa purificación que tenemos, pues demasiado imperfecta, ¿no? Nos vamos purificando, pero muchas veces nos purificamos muy imperfectamente, ¿no? Es como si por un lado me voy purificando, pues por las obras buenas que hago, pero por otro lado me voy manchando, ¿eh? Y bueno, las indulgencias es una ayuda suplementaria por ese don de Dios, para que el hombre termine y complete esa tarea de purificación de los apegos que el pecado ha dejado en él, esa remisión de la pena temporal, ¿no?, que el pecado había causado en él. Bueno, eso es un poco lo que hemos venido explicando. Y estábamos en el punto 1476, que dice así: estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo Redentor nuestro se encuentra en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Es decir, que en las indulgencias se nos aplican los tesoros de la Iglesia. Y entonces aquí, curiosamente, este punto del catecismo hace una referencia así muy, digamos, prudente, ¿no? Una referencia a la utilización de ese término tesoros de la Iglesia, porque cualquiera hoy en día le hablas de los tesoros de la Iglesia y ya sabemos en lo que le viene a la mente, en lo que se pone a imaginar. Hay los tesoros de la Iglesia y tal, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que si las obras de arte y esto y lo otro, y más allá. La Iglesia, desde luego, entiende que tiene otro tesoro infinitamente más valioso que el de las obras de arte, ¿no?, que se han ido acumulando en la historia de la Iglesia. Hay un tesoro infinitamente superior, y ese tesoro son los méritos de Jesucristo que la Iglesia dispensa, ¿no? Ese es el gran tesoro, el tesoro de que Jesucristo esté presente entre nosotros y que la Iglesia, cada vez que celebra la Santa Misa, vuelve a hacer presente la entrega redentora de Cristo. Volvemos a vivir en el altar ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, la ofrenda de Cristo al Padre, esa ofrenda que tuvo lugar en el Monte Calvario. Volvemos a hacerla presente sacramentalmente cada vez que celebramos la Santa Misa. No olvidemos esto: el sacrificio de Cristo se vuelve a renovar, a hacer presente, no en el sentido de que se repite, como ya lo explicamos en su momento, pero con todo su tesoro de gracia, volvemos a hacerlo presente ante el Padre, ¿no?, cada vez que celebramos la Santa Misa. Este es el tesoro, de un valor infinito, inagotable, a diferencia de otros tesoros, ¿no?, porque todo lo humano, toda ofrenda humana es limitada, o sea, es decir, todo mérito humano tiene su límite, pero es que la entrega de Cristo, como no era únicamente la entrega pues de una voluntad humana, ¿no?, sino que era también una voluntad divina, como en el fondo es la ofrenda de una persona divina, alcanza un mérito infinito, inagotable, que en ese sentido pues hay una diferencia muy grande, ¿no?, bueno, grande, infinita, entre el sacrificio de Cristo y cualquier sacrificio que nosotros pudiésemos hacer, por muy... Nada, eso lo hace esencialmente diferente. Y aquí se recurre a la carta de los Hebreos, en este punto del catecismo, para intentar explicarnos esto de la infinitud del tesoro de la Iglesia, esa infinitud de los méritos de Cristo. Se recurre a la carta de los Hebreos para explicarlo. Primero nos ofrecen dos textos. Hebreos 7, 23, 25, dice: además, aquellos sacerdotes, se refiere a los del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios pues de reses, o aves, otro tipo de animales que eran ofrecidas como un sacrificio, ¿no?, intentando con ello significar pues la ofrenda del hombre a Dios.
Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero este, se ve a Jesucristo, posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre, de aquí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. O sea, que los sacerdotes del Antiguo Testamento, para empezar, pues eran hombres que venían, o sea, pasaban y hacían ofrendas de animales que por una parte, pues la prueba de que no tenían esa capacidad purificadora es que había que repetirlas continuamente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cuántas veces se ha ofrecido? Una sola vez. Porque tiene valor infinito, o sea, supera, y tiene valor eterno, supera todas las edades. Cristo fue Salvador para los del siglo I, para los del siglo XX antes de Cristo, porque el poder de su gracia también tiene el efecto retroactivo, para los que de este siglo y dentro de 20 siglos. Es decir, es un sacrificio que no está limitado por el espacio y el tiempo. Y el segundo texto decía que en el que este punto del catecismo quiere subrayar y fundamentar bíblicamente esta afirmación de que el tesoro de la ofrenda de Cristo tiene valor infinito, es Hebreos 9, versículo del 11 al 28, que dice: se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador. Es decir, me salto algunos versículos para que esto no sea demasiado largo. En la cita dice: pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, cada año en el santuario. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una vez para quitar los pecados de toda la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. O sea, que, como veis, la carta a los Hebreos es la que insiste especialmente en que, a diferencia de todos los sacrificios que había podido hacer la humanidad en el Antiguo Testamento, que todo aquello tenía un valor limitado, en que yo haga un sacrificio pues por mi propia cuenta, ¿no?, y riesgo, por mi propia iniciativa, por mi propia voluntad. Bueno, pues vamos a ver, el tipo de valor que tenga ese sacrificio pues es limitado, como todo lo humano. Tendrá pues bueno, pues un aspecto positivo, ¿no? Pero de ahí a que tenga capacidad redentora, de ahí a que ese sacrificio tenga el mérito de obtener el perdón de Dios y obtener también la purificación de mis pecados, es que eso es una pretensión que supera totalmente, nuestras capacidades, y es impensable, vamos, ¿no? Eso es aspirar a lo que no nos corresponde por naturaleza, ¿no? Bueno, eso es lo que Jesucristo nos ha obtenido. Él, persona divina, ¿no?, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, ¿no?, hecho carne, y con una voluntad humana perfectamente unida a la voluntad divina, ¿no? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Nos ha obtenido pues todos los méritos, ¿no?, todo el mérito que el hombre era incapaz de alcanzar para poder obtener la reconciliación con Dios
Y la plena también remisión, ¿no? de la pena temporal, de todo apego, la purificación de todo apego que el pecado haya podido dejar en nosotros. Eso es lo que Cristo nos ha obtenido, ¿no? Esa es la maravilla de lo que aquí manifestamos. El punto 1477, que es el punto que continúa, dice: pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este punto? Pues que a esos méritos infinitos de Jesucristo, de esos méritos se derivan también el mérito de la Virgen María y de todos los santos. Esos tesoros de gracia que la Iglesia aplica en las indulgencias, pues esos tesoros son, en primer lugar, los que Cristo, ¿no? Los que Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único salvador, solo Él salva. No se nos ha dado otro nombre con el cual podemos ser salvados. Solo tenemos muy claro, ¿no?, que solamente Cristo es Redentor y Salvador. Pero es cierto que los méritos de Jesucristo, Él, entre sus méritos, está también uno que es el de poder asociarnos a nosotros por su gracia, poder asociarnos a esa capacidad redentora que tiene Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros, ni la Virgen María, ninguno de nosotros puede tener un mérito de corredención si no es porque Cristo le ha asociado a su obra redentora. Cuando decimos que la Virgen María es corredentora, o que también los méritos de la Virgen María y de los santos se aplican en las indulgencias, pues para la remisión de nuestros pecados, todo eso no es por sí mismo, es decir, no es porque un santo o la Virgen María por sí misma tenga ese mérito redentor, no, sino porque Cristo, Dios hecho hombre, le ha asociado a la criatura humana unida a Cristo, le ha asociado a su proyecto salvífico. Entonces, es tan grande el mérito de Cristo que nos concede la gracia de merecer a nosotros. O sea, el poder merecer es un don de Dios. El que nuestras obras puedan ser meritorias y el que esas obras nuestras pues puedan ser un mérito que después se otorgue en función de otra persona por ese cuerpo místico, por esa comunión que hay dentro del cuerpo místico de Cristo. El poder merecer es un don de Dios. A veces el mundo protestante acusó, especialmente pues en aquellos primeros siglos después de la Reforma, acusaban al catolicismo, le acusaban de que al hablar de los méritos de los santos o los méritos de la Virgen María, de dejar, de haber oscurecido o de haber hecho sombra a la única mediación, al único Salvador que es Jesucristo, ¿no?, de haberle quitado la centralidad, de haber olvidado aspectos como estos que yo he señalado ahora, ¿no?, pues de que no hay otro nombre en el que somos salvos que el de Jesucristo, y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Bueno, pues es que ese tipo de acusaciones yo creo que son por una mala comprensión de lo que es la doctrina católica. La doctrina católica en absoluto se le ocurre decir que un santo o la Virgen María o nadie tenga un mérito por sí misma desligado del mérito de Jesucristo, en absoluto. Nuestro mérito, nuestra capacidad de merecer es un don de Jesucristo y Él nos asocia a su obra salvífica. Tal es el amor, que no solo nos santifica, sino que también unidos a Él nos concede la gracia, ¿no?, de ser instrumento de santificación para nuestros hermanos. Por eso, cuando la Iglesia dice de que en las indulgencias se distribuyen los tesoros de la Iglesia, los tesoros, ¿no?, el principal tesoro es el de la sangre de Cristo Redentora, que por cierto, ¿no?, recuerdo un pasaje de la película
de La Pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson, que es un pasaje conmovedor, ¿eh? El pasaje de que la Virgen María, después de que su Hijo Jesucristo ha sido flagelado, y ahí hay una escena tremenda, ¿no?, del lugar en el que Cristo había sido flagelado y está lleno de sangre, la Virgen María coge el paño blanco, coge un paño blanco que además en la película es la mujer de Pilato la que se lo entrega, y María, con una unción tremenda, va empapando, va limpiando la sangre de su Hijo y va empapando ese paño blanco de la sangre de su Hijo, para que no se desperdicie ninguna gota redentora de su Hijo Jesucristo. Y en esa imagen hermosísima de esa película, pues se está como expresando gráficamente que María, la Virgen María, es imagen también de la Iglesia, que es depositaria de esa redención de Jesucristo, es como la esponja. María es como la esponja que ha recibido todos los méritos de esa sangre redentora y también los distribuye después. Quedan en depósito en María, en la imagen de la Iglesia, quedan en depósito en ella. Y para que sean distribuidos a lo largo de toda la humanidad los tesoros de la gracia, esos méritos, que no se desperdicie ni una sola gota redentora de la sangre de Cristo, que la Iglesia lo distribuya, que tenga ese poder de santificación, de purificación, que se da a través, ¿no?, pues del sacramento de la penitencia, por una parte, y en lo que hace referencia a la pena eterna, a la remisión de la pena eterna, y en lo que hace referencia a las indulgencias, pues por lo que hace referencia a la remisión de la pena temporal. Es, por lo tanto, la esponja que está empapada de la sangre de Cristo y que la distribuye, la aplica a todos aquellos que necesitamos, ¿no?, el poder de esa sangre redentora. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.